Con Rebeca Peralta, a quien le damos también la más cordial bienvenida, que ya estaba en sala de espera y ya le damos la bienvenida. Rebeca Peralta es doctoranda, maestra y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y pues estamos muy, muy contentos, le compartimos aquí a la audiencia, porque a partir del día de hoy Rebeca estará colaborando quincenalmente en Rompeviento TV y en Momentum, así es que estamos pues de manteles largos y muy, muy contentas por acá. Rebeca, ¿me escuchas? Muy buenos días. Hola querida Violeta, muy buenos días. Te escucho fuerte y claro. Un saludo a tu audiencia y también pues muy contenta a pesar de los pesares y de las coyunturas y de las guerras y de todo, pero de estar aquí con ustedes para analizar la coyuntura y seguir aportando en esta batalla de las ideas. Muchísimas gracias, Rebeca. Pues primero, Rebeca, feliz año. Sabemos que llevamos 9 días apenas de este año 2026 y pues ha sido un año muy, muy intenso. En estos 9 días parecen que han pasado meses, meses y meses y no, realmente del 3 para acá solo han pasado 6 días, Rebeca. Y bueno, pues queremos iniciar contigo un análisis de la coyuntura latinoamericana que lo iremos haciendo cada 15 días con tus aportes. Rebeca, ¿cuál es tu primer balance de esto que decíamos Donald Trump fue anunciando, ¿no? Fue anunciando primero, todo empezó, digo, podemos irnos más atrás, pero hacer un punto de quiebre con aquel mensaje que lanzó y dijo, vamos a doblar la recompensa para quien nos lleve con el presidente Nicolás Maduro y nos diga cómo capturarlo y pasó a 50 millones de dólares. Rebeca dobló la recompensa y de ahí hasta el 3 de febrero, de enero, perdón, no paró estas declaraciones y después, pues, esta incursión militar. ¿Cuál es tu primer balance, Rebeca? Pues efectivamente, Violeta, como tú lo planteas, ha sido un momento que pienso yo, un punto de inflexión, un momento de quiebre para la región y para el mundo, esta arremetida norteamericana en nuestra región. Ya lo habían anunciado y vamos, es algo que de alguna manera venían perfilando fuertemente los Estados Unidos desde el 4 de diciembre, cuando enuncian esta nueva estrategia de seguridad nacional, llamado por el mismo presidente de Estados Unidos, Colorario Trump, ¿no? De la doctrina Monroe, que no es otra cosa que reforzar su presencia militar en la región para apoderarse de los recursos naturales estratégicos que garantizan el funcionamiento del sistema capitalista y de la economía fuertemente también en crisis en Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos esto como una arremetida, pero también por circunstancias geopolíticas que van más allá y que tiene que ver también con un recrudecimiento de la lucha con China y otros países que van en ascenso en esta reconfiguración. En ese momento, el 4 de diciembre, fue muy claro el presidente de los Estados Unidos al decir que había dos vías, ¿no? Una era o los gobiernos colaboraban, los gobiernos amigos colaboraban para que Estados Unidos pudiera reposicionarse en la región o se verían afectados por guerras. Y lo cumplió con la invasión al territorio venezolano y el secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro. Como lo hemos visto y ustedes han dado un seguimiento muy puntual también sobre el tema, se trató de una embestida que tuvo por lo menos bajas, muertes de 100 personas, lo han dicho ya desde el gobierno venezolano, lo han manifestado oficialmente, más 30 de ellos, 32 cubanos, que defendieron la soberanía del país. Sin embargo, es muy importante y creo que esto es fundamental tener en el análisis que eso no significó la caída del régimen, la caída del chavismo, la caída de un proyecto político que viene resistiendo desde hace
años, que no es algo nuevo tampoco. Estas medidas sí, esta incursión militar, pero no las medidas también ilegítimas, económicas, que llevan al pueblo venezolano a una situación de asfixia desde hace varias décadas, ¿no? O bueno, al menos desde 15 años atrás está el recrudecimiento de estas medidas. Entonces creo que la primera buena noticia, y que es algo que también debemos de nosotros subrayar, es que es un régimen que se mantiene, es un régimen que está luchando por darle al país estabilidad, paz, pero que también tiene un proyecto político que no deja de lado. O sea, el proyecto no es una persona, el proyecto es un proyecto político de gran envergadura que trascendió a Chávez y que ahorita, aunque no esté Maduro al frente, se mantiene fuertemente con Delcy Rodríguez al frente, que ha logrado de alguna manera estabilizar un poco la situación y que lo hemos escuchado por varios analistas desde dentro de Venezuela, que hay una unidad en torno al nuevo gobierno que asumió después de la captura del secuestro ilegítimo de Maduro. Entonces, yo creo que esa es como una primera buena noticia para la región, que no es menor. No es menor porque hemos visto cómo después de invasiones estadounidenses, que a veces no llegan incluso al grado militar, sino que son de otro tipo, los gobiernos a veces se desmoronan o vemos situaciones muy difíciles de continuidad. Y en el caso venezolano, es un pueblo que resiste, es un pueblo organizado, es un pueblo consciente que está dando la batalla por mantener un proyecto político y mantenerla y poner por delante la vida del pueblo de Venezuela como nación también. Entonces creo que ese sería un primer elemento. Pero es muy preocupante también lo que está sucediendo en otros países, que tiene que ver con esta estrategia estadounidense de apropiación de recursos naturales. Y aquí quiero referirme específicamente al caso boliviano. Hemos visto también en las últimas fechas, quizá en los últimos 5 días con mayor fuerza, pero que son protestas y movilizaciones generalizadas en el país que llevan por lo menos 15 días con bloqueos en los principales puntos de Bolivia y que tiene que ver, se muestra en los medios hegemónicos de comunicación con un rechazo a una medida implementada que eliminó la subvención al precio de la gasolina fundamentalmente en Bolivia. Sin embargo, detrás hay algo mucho más peligroso. El decreto en cuestión es el Decreto Supremo 5503, que fue promulgado el 17 de diciembre por el actual presidente Rodrigo Paz. Es un decreto que evidentemente en una primera parte tiene esta eliminación de los subsidios, pero que de fondo lo que está es la entrega de los recursos naturales estratégicos a las empresas extranjeras y con dedicatoria especial de litio. Se habla como tal de minería, hidrocarburos, la agroindustria también está como identificada dentro de estos sectores estratégicos y lo que busca es que el Poder Ejecutivo pueda firmar contratos con empresas extranjeras para la explotación de los recursos estratégicos, estos recursos naturales estratégicos, sin pasar por la Asamblea Legislativa. Es decir, el presidente vía decreto puede firmar estos contratos que tendrían fuerza de ley y entregar los recursos naturales a las empresas privadas. Esto no se ha hecho público tan fuertemente como el tema de los hidrocarburos, de la eliminación de la subvención a los combustibles, porque es algo que está en el decreto, que además es un decreto de 121 artículos, y que lo que busca es el reordenamiento de toda la política económica boliviana. O sea, no se centra solamente en esto que ha provocado las primeras reacciones y movilizaciones en Bolivia, con cortes de ruta, con una huelga de hambre por la Central Obrera Boliviana, por movilizaciones que se han visto en los medios, han tenido detenidos, algunos todavía en procesos, y un diálogo que instauró el gobierno con algunos dirigentes de organizaciones sociales. Eso es lo que está, lo inmediato, pero lo que se esconde tras el decreto es toda una reorganización económica de Bolivia con el retorno del neoliberalismo
fuertemente, no solamente desde esta entrega de los recursos naturales, que en sí es gravísimo, y que se elimine el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la firma de contratos es algo inconstitucional, que se elimina también la posibilidad o el mandato de realizar consulta previa a las naciones y pueblos indígenas originarios para el desarrollo de proyectos mineros o proyectos, no sé, gasíferos en sus territorios, que es algo que por constitución está determinado. Entonces, todo esto se elimina, se eliminan también todos los estudios de impacto ambiental, y se da vía libre y rápida. Estos contratos tendrían que estarse firmando 30 días después de que se presentan. De lo contrario, se da la afirmativa ficta por parte del Estado de que los contratos avanzan, es decir, las empresas podrían iniciar los trabajos incluso antes de que se firmaran los contratos, porque existe en el decreto esta cláusula de afirmativa ficta ante el silencio, digamos, administrativo por parte del Estado. Entonces, es una situación muy peligrosa y es otra de las tenazas que están sobre nuestra región en un recurso tan estratégico como el litio y tan necesario para pues el funcionamiento como tal del sistema, ¿no? Ya lo vimos en su momento en 2019, cuando el golpe de Estado contra Evo Morales. Elon Musk dijo claramente que darían los golpes de Estado que fueran necesarios para tener el litio que necesitaban para sus baterías, ¿no? Entonces esto es ya la formalización de la entrega de los recursos naturales bolivianos estratégicos a las empresas extranjeras. Y esto es muy evidente a partir de la llegada de Rodrigo Paz, que una de las primeras medidas que tomó fue el restablecimiento pleno de las relaciones con Estados Unidos, también el restablecimiento pleno de las relaciones con Israel, al mismo tiempo que cortó relaciones con Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces es un alineamiento sin filtros a la política norteamericana, que ha planteado la necesidad de hacerse del control de todos los recursos naturales estratégicos. Muchísimas gracias, Rebeca, por este primer análisis tan profundo. Y hay que comentar con la audiencia que tú conoces muy bien este país, Bolivia, fuiste parte del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y pues esto que nos estás compartiendo pues es muy importante. Rebeca, y ya hemos comentado que una vez que vemos este escenario a nivel latinoamericano, en concreto en el Triángulo de Litio, pues prácticamente Estados Unidos tendría acceso directo una vez que se ha llevado un cambio desde ya hace algunos años en Argentina, en el caso de Bolivia que nos estás platicando, y en el caso de Chile, ¿no? Que también ese es otro. En este sentido, además de lo que nos compartes de Bolivia, ¿cómo estás viendo el Triángulo de Litio? Decíamos, pues no necesita ya intervenir militarmente, sino que ya tiene un acceso directo. Pero ¿cuál sería tu análisis ya en conjunto de estas tres naciones que detentan la mayor riqueza en términos de recursos de litio a nivel mundial? Pues mira, efectivamente el triángulo de litio ya se encuentra en manos prácticamente de las potencias extranjeras, y en este caso de los Estados Unidos. Vimos cómo hace unos años Bolivia era el único país que mantenía una política de control soberano sobre los minerales y el litio en específico. Está también constitucionalizado esto. Los recursos naturales estratégicos son del pueblo boliviano y los administra el Estado. Y estos recursos pueden ser explotados solamente por el Estado. Puede haber asociaciones con empresas, pero el Estado siempre lleva una parte mayoritaria, y siempre se hace desde una visión de, además, redistribución de la riqueza sobre todo a los pueblos indígenas originarios que radican en esos territorios. Y ahora todo esto queda eliminado. Pero en Bolivia se mantenía hasta hace muy poco. En Chile es una situación distinta también con los recursos naturales, porque Chile, desde muy tempranamente en su historia nacional,
entregó los recursos a los capitales nacionales y extranjeros, pero también fuertemente nacionales, pero privados. Entonces, la minería en Chile tiene un fuerte componente privado, a diferencia de Bolivia, en donde es una minería pública, privada y cooperativa, que tiene tres sectores o tres actores productivos mineros. Y en el caso de Chile, la mayor parte la detenta la empresa privada. En el caso de Argentina es algo entre público y privado. No existe el sector cooperativo como existe en Bolivia, pero en este momento los tres países se han alineado las fuerzas y la reacción más conservadora que ve la posibilidad de entregar estos recursos y de profundizar una lógica extractiva en la región. Es decir, no se apuesta ya por proyectos de desarrollo nacional, no se apuesta por otro tipo de explotación de los recursos que tenga en consideración también otras visiones y otras alternativas al modelo vigente, y lo que se busca es esta reprimarización también de la economía, es saquear nuevamente los recursos naturales en forma de materias primas para una obtención rápida de la ganancia. Entonces, estas perspectivas que se tuvieron en otro momento en América Latina de un desarrollo soberano y de una autosuficiencia, también se llegó a hablar ahí también de la OPEP del litio latinoamericana con el Triángulo del Litio. En este momento es muy difícil pensarlo como algo posible. Sin embargo, y también ahí quiero llamar la atención sobre las protestas que están teniendo lugar ahora en Bolivia y la resistencia en Venezuela. Estamos hablando de pueblos, de sociedades que han sido altamente politizadas, son sociedades movilizadas, son sociedades que han conocido en carne propia, ¿no? La necesidad de la recuperación de estos recursos, que han llevado a cabo procesos en su momento en Venezuela, en su momento en Bolivia, de nacionalización de estos recursos y una recuperación soberana y una economía política propia que ha logrado disminuir la pobreza, la desigualdad, de manera muy importante en estas naciones. Entonces, creo que tampoco está todo dicho. No es que por la llegada de Rodrigo Paz, en automático los recursos naturales van a pasar a manos del Estado. Evidentemente, Rodrigo Paz busca pavimentar la carretera para que las empresas extranjeras se lleven el litio y los demás recursos, pero hay un pueblo que resiste y que está ahorita, en este momento, en este minuto, en las calles manifestándose contra ello, y que durante varios años atrás, durante 20 años atrás, tuvo la posibilidad también de redefinir el pacto social en una constitución que vea estos recursos como propiedad del pueblo y que además tiene una visión profundamente de soberanía. Entonces creo yo que eso pervive a pesar del gobierno en turno que se tenga, y que eso puede en su momento también ser una luz para una propuesta alternativa al desarrollo en la región. Y creo que ahí también lo que haga México va a ser muy importante, porque México, con sus reservas de litio que no son menores y con un proyecto, sí, en la medida en que sea un proyecto lo más soberanamente gestionado y con una mirada que tenga, que trascienda estos experimentos que hemos tenido en la región de entrega de los recursos naturales a estas empresas, yo creo que puede ser también un ejemplo de las posibilidades que se tendrían para para el uso y el destino de estos recursos naturales. Muchísimas gracias, Rebeca. Y no es menor lo que tú estás comentando, ¿no? Estas protestas en Bolivia, recordando la guerra del agua, la guerra del gas, lo que pasó en Bolivia en esos contextos también, pues cuando estos gobiernos neoliberales pues quisieron incluso privatizar el agua de lluvia. Rebeca, aquí lo recordamos. Por último, Rebeca, quisiéramos preguntarte, el día de ayer hizo algunas declaraciones Donald Trump, y después vamos a retomar este video y lo vamos aquí a compartir con la audiencia, pero él señaló, vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles.
y después dijo, los cárteles están controlando México. ¿Qué decir sobre estas declaraciones? Decíamos, pues es Venezuela, es Colombia, que digo, ha dado un cierto giro por esta llamada que hubo hace un par de días entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, son otras naciones donde hay recursos estratégicos, como tú muy bien lo señalas, y en el caso de México, pues vemos también que ya hay algunas declaraciones, no de ahorita, desde hace pues ya varias semanas y meses. ¿Qué decir en este contexto, Rebeca? Bueno, sin duda que son tiempos muy oscuros y que este tipo de declaraciones no hacen sino ensombrecer un poco más la coyuntura. Pero también creo que hay que tomarlo todo con cabeza fría, como lo ha planteado también en su momento la presidenta. Eh, Vemos una administración en Estados Unidos que tiene a veces como estos arrebatos y estas provocaciones y estos que lo mejor pienso yo es tomarlas con distancia. Trump no tiene tampoco la vía libre. Recordemos apenas lo que se acaba de votar en Estados Unidos para evitar un nuevo ataque de Donald Trump a Venezuela sin la autorización o algún ataque militar, no solo a Venezuela, sin la autorización previa, ¿no? Del Congreso. Entonces creo que tampoco es que pueda definitivamente, como él cree, hacer lo que quiere cuando quiere. Además, el vínculo con México históricamente y estructuralmente es totalmente distinto que la relación que se tenía con Venezuela. Creo yo que es una bravuconada más del presidente. Creo yo que está sembrando el terror. Ya dijo que también va por Cuba, que tiene los minutos contados el régimen cubano. Vamos, está en una posición y creo que esto no es casual, tiene que ver con la implementación de esta terapia de choque en la región, soltar golpes también y para lograr el terror y la inmovilización o la desmovilización de las fuerzas populares. Entonces creo que es muy importante tener cabeza fría. Creo que es muy importante hacer estos análisis de una manera mucho más tranquila, y saber que tampoco es que puede absolutamente, vamos, ir a invadir lo que él quiere, ¿no? Tiene un costo también altísimo. El costo que está teniendo la invasión en Venezuela no se ha terminado de ver, no se ha terminado de dimensionar. Es un costo muy alto. Incluso se le está revirtiendo en gran medida en los medios de comunicación esta primera detención, que mucha gente que al principio podría justificar la detención por estar en contra de Nicolás Maduro, ahora no es tan sencillo cuando tú lo ves y es tal cual un prisionero de guerra. Está secuestrado el presidente, y ¿qué tiene que hacer en una corte en Nueva York el presidente de un país latinoamericano? Vamos, o sea, dentro de su propio país está teniendo fisuras es el actuar de Donald Trump. Entonces creo que hay que estar muy alertas, hay que estar muy unidos, hay que organizarnos, hay que estar preparados para difundir, para dar la mayor solidaridad posible a todos los países que están siendo amenazados. Creo que la región latinoamericana tiene también en este momento tan oscuro la posibilidad de rearticularse en torno a una defensa común de sobrevivencia de un proyecto también por la vida, ¿no? O sea, más allá de mayores o menores similitudes ideológicas ahora entre algunos países, es la defensa de la vida de una región que era una zona de paz hasta el 3 de diciembre, que se mantuvo como zona de paz hasta el momento en que Trump y el Pentágono decidieron romper con ello, ¿no? Entonces, creo que México tiene que estar muy alerta, pero que también tiene que tener muchísima agudeza, y yo celebro la gestión que ha venido haciendo la presidenta ante una serie de amenazas no sé, este tipo de actos
de Donald Trump, primero que si los aranceles, que si declarar a México como estado que financia o financiado por por los narcotraficantes. O sea, creo que es muy importante el poderse mantener siempre con una distancia y no caer permanentemente en la provocación, que es lo que buscan este tipo de personalidades utilizadas por los grandes poderes. O sea, no es Donald Trump en sí, ¿no? No estamos solamente frente a un psicópata, es un entramado, vamos, las intervenciones en nuestra región son por lo menos, o sea, son históricas, tienen siglos. O sea, vemos la larga tradición de intervenciones norteamericanas y esto responde a un patrón de acumulación que supera presidencias. O sea, ahora es Trump, pero fue Bush, pero fue el propio Obama, y esta historia de injerencia, de intervención, de el uso de la fuerza, no es algo nuevo. Ahora podemos tener una personalidad extravagante que está ahí dando manotazos sobre la mesa, pero la región siempre ha resistido también a esto y ha logrado recuperarse de este tipo de situaciones y yo creo que esta no va a ser la excepción y creo que además eh, ahora sabemos de lo que son capaces también y creo que en el acto de Venezuela lo que mostró fue más su debilidad que su fuerza. O sea, si hubiera tenido la fuerza que decía ese 70% a favor de una salida contra el gobierno de Maduro, no hubiera necesitado de un ataque militar. Si hubiera tenido realmente el control sobre la oposición venezolana o la oposición venezolana fuera mayoritaria, no hubieran recurrido. Esto fue en la última instancia a la que pudieron recurrir por su debilidad interna. Entonces, creo que no debe de leerse solamente como una medida que demuestre fuerza, sino todo lo contrario. Es una medida también que demuestra la debilidad que tienen de convencer, de ganar en las urnas, sí, de tener un proyecto político que pueda convencer a esas mayorías, ¿no? Entonces, creo que hay que sopesarlo así, yo sé que es muy difícil a veces mantener, ¿no? el ánimo en una situación tan difícil como la que nos está tocando ahora. Es un momento, es un punto de inflexión. Esto es realmente histórico, ¿no? Es algo muy duro para la región. Se va a recordar como uno de los momentos más duros en nuestra historia. Pero también tenemos la posibilidad de mirarnos como región y de pensar en alternativas que surjan desde las colectividades, desde los pueblos, desde las resistencias, porque eso es lo que ellos no nos pueden quitar, ¿no? Entonces creo que no todo está perdido. Así es esto de quién dijo que todo está perdido. Completamente de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que has señalado, Rebeca. Pues vemos al capital siendo el capital, no es algo nuevo, pero sí, como tú dices, ese es un punto de inflexión este 3 de enero de 2026 por la forma, por el modo, por la acción, por lo que hizo y como tú dices, esta historia todavía no termina. Y en el caso de México, querida Rebeca, que es un tema también aquí pendiente, pues no olvidemos, como tú lo has dicho muy bien, somos una nación con recursos de litio importante, la nación número 10, ¿no? Eso de acuerdo a estos datos todavía preliminares. Y lo otro es que tenemos uno de los grafitos más ricos del mundo, que están ahí en la frontera de los Estados Unidos y tenemos cobre y somos la nación más importante en términos de plata en el mundo y muchos minerales que le son estratégicos a Estados Unidos. Y por eso, pues tenemos que tomar con cabeza fría pues estas declaraciones. Uno quisiera, y sé que debe estar en una situación muy complicada la presidenta, ¿no? Muy complicada frente a estas declaraciones de Donald Trump. No es fácil, no es fácil. Nosotros a lo mejor desde los medios de comunicación, desde la academia, podemos decir varias cuestiones con cierta facilidad, pero estar al frente pues implica todo un reto. Así es que completamente de acuerdo también con esto que señalas, cabeza fría frente a estas provocaciones, querida.
Pues te mandamos un fuerte abrazo hasta el otro lado del mundo. Estamos muy, muy felices y contentas de que te incorpores aquí en este espacio de Rompeviento TV en Momentum y le damos el más agradecimiento a nuestra querida Rebeca Peralta, que es doctoranda, maestra y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM y es coordinadora del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Te mandamos un fuerte abrazo, fuerte, fuerte abrazo y pues que sea un muy buen año 2026 en la medida de las posibilidades, Rebeca. Muchas gracias, Violeta, y es un privilegio estar con ustedes en este espacio que han construido a punta de militancia y de inteligencia. Realmente me siento muy contenta de poder colaborar con ustedes y pues muchísima fuerza allá en México, todo el cariño y eso, pues como bien dijo Ernesto en algún momento, a remarle más fuerte que se pone más duro. Así es, querida. Pues fuerte abrazo hasta allá, saludos a la linda familia y estamos en comunicación. Pues yo Gracias. entro, aunque sea en la despedida, a dar también el saludo y la bienvenida. Y además, Violeta, ya estoy contento, ya estamos acá en Rompeviento, ya estamos contentas y contentos, porque ya con Rebeca ahora sí le vamos a hacer un frente más fiero a Donald Trump. Así que, pues muy bien, Rebeca, bienvenida. Perdón que estoy entrando ya tarde, pero Qué bueno, gusto un fuerte, saludarlos. fuerte abrazo, bienvenida y gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.